Hola, hola, queridos amigos del programa Quédate en casa con los grandes escritores. Bueno, hacía ratillo que no nos poníamos en contacto. Yo sé que les he estado enviando material abundantemente, pero no este espacio particular y especial que es Quédate en casa con los grandes escritores. Y hoy vamos a abordarlo con una figura excepcional, una figura muy, muy atractiva. Es una poeta nacional y su nombre es Marianela Sáenz Mora. Marianela Sáenz Mora, sí. Nela o Nelita, como yo acostumbro llamarla. Y tiene tres libros de poesía extraordinarios, tres poemarios, los conozco los tres, son extraordinarios. Migración a la Esperanza, que es de 2015, Perspectiva de la Ausencia, que es de 2017, y Transgredirse, que es del 2019. Y Transgredirse lo escribe de una manera muy particular. Pone el se, ese pronombre postergado que es se, porque sería se transgrede, pero lo pone transgredir se al final, transgredirse, pone esa última sílaba, la S entre paréntesis, lo cual le da un significado muy particular al título, transgredirse. Bueno, el primer poemario es de 2015, el segundo de 2017, el tercero de 2019. Vemos bien que nuestra poeta tiene un ritmo de producción muy muy regular. Y cada dos años, grosso modo, alumbra un nuevo poemario. Ahora, a ver, el próximo habría sido el 21. Tal vez nos tienen un poquillo atrasados. Estamos en todo caso a la espera ansiosa de su próximo poemario. Pues Nelita es oficialmente, digamos, es turismóloga y con énfasis en mercadeo. Estudió en la UMC, la Universidad Metropolitana Castro Carazo, y en la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Es poeta, es narradora, también es cuentista, y una mujer de cultura en suma, una gestora cultural con una proyección muy, muy importante hacia la sociedad. Pero no solo eso, Nelita es una caja de sorpresas, porque resulta que también es fotógrafo, es pintora, practica el collage, la orfebrería, las instalaciones textiles, la música, muy interesada en la moda. La moda es un arte, amigos, siempre lo ha sido, ¿ah? La haute couture, la alta costura es un arte, con gente como Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Giorgio Versace, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Todos ellos son grandes artistas de la vestimenta. La moda es un arte menor, diría yo, no lo pongo a la altura de la literatura o de la música, que tienen una resonancia mucho más grande a través de los tiempos. La moda, ¿verdad? Las costumbres de atuendo, las costumbres vestimentarias son muy importantes y sin duda están regidas por una preocupación estética, por lo tanto califican como una de las bellas artes, por supuesto. Pero bueno, el problema de la moda es que lo propio de la moda consiste precisamente en pasar de moda. Como decía Mark Twain, es tan mala la moda, así que hay que estarla cambiando cada 6 meses. Eso decía Mark Twain, el autor de Tom Sawyer y otras grandes novelas estadounidenses. Eh, entonces sí, es un arte que vive un poquito de lo efímero, ¿de acuerdo? Pero es un arte. Yo le tengo, por lo que a mí taña, profundo respeto a los grandes estilistas y a las grandes estilistas que hicieron de la vestimenta un arte. Siempre ha sido la vestimenta un arte, eso es cierto, igual de las cortes europeas de siglos pasados, ¿verdad? Pero, pero el siglo XX le ha dado más énfasis a eso. Entonces, Nelita ha incursionado también en el terreno de la haute couture. Bueno, también se ha encargado, por supuesto, de talleres de fomento a la lectura, sobre todo en el campo de la poesía contemporánea, eh, en varios lugares. Generalmente esto lo hace en coordinación con el sistema de bibliotecas, el SINABI, el Sistema Nacional de Bibliotecas, y la Municipalidad de San José. Em, Muy bien, también ha impartido talleres básicos de creación literaria y charlas de poesía, concebida esta como una herramienta terapéutica para para el trato, el alivio o la curación de enfermedades diversas, y eso me parece muy válido y muy importante
Si lo creo de la música, en tanto que música terapia, creo en el poder, en la virtud sanadora, curadora o siquiera proveedora de alivio de la música, ciertamente creo en la virtud poética para provocar los mismos fenómenos, los mismos resultados. Muy bien, y a ver, ¿qué más? Bueno, Nelita ha recibido un montón de premios y de galardones que hasta da pereza enumerarlos. Eh, fue declarada embajadora de la palabra por la Fundación César Ejido Serrano de España. Ha acudido a diversos festivales de poesía, por supuesto en Costa Rica, pero también en América Latina y en el Caribe. Eh, es, um, Ha tenido reconocimientos en las áreas de poesía y de cuento en Costa Rica y en el extranjero también. Y se define a sí misma como amante de la lectura, de la belleza, de los niños, de los colibríes y del arte. Yo he tenido evidencia de todas estas dilecciones, de todos estos amores de Nelita, porque tengo el privilegio, además de ser su amigo, no solo soy su exégeta literario, ¿cómo llamarlo? El, el- el apóstol de su arte, el evangelista, el portador de la buena noticia de su arte, sino que además la he visto, en efecto, amar la lectura, amar la belleza, amar a los niños, ha escrito cosas para sus nietos, los colibríes y el arte en general. Y con eso creo que tenemos el perfil esencial de nuestra escritora, de nuestra escritora múltiple, atención, porque son muchas las cosas que le interesan, que la apasionan, como hemos visto. Entonces, el poema que yo quiero que leamos y que comentemos forma parte del libro Perspectiva de la ausencia, que como ya dijimos es del 2017, hace 5 años. Y es el poema que se llama Dádiva, que es una muy bella palabra, dádiva, dádiva porque es don, es dación, es la dación, es el don, es el regalo, es el obsequio de algo, una dádiva, pero con ese acento esdrújulo, dádiva, es tan linda la palabra. Fíjense ustedes que ya el título está tan bien escogido, es una palabra explosiva, dádiva, dádiva. Es muy linda, por, eh, por la doble D, ¿verdad? Por la doble A, dádiva, y con la I ahí en el medio, y por su acentuación, sobre todo, que es tan tónica, es tan enfática, dádiva. Es más linda sin duda que regalo, que don, más linda que dación, más linda que obsequio, significando básicamente lo mismo. Entonces, bueno, recuerden ustedes que en el análisis de un texto debemos de comenzar por el título, ¿verdad? El título tiene una enorme importancia. El título tiene una función casi oracular. Eso lo decía Jacques Derrida, no, no este Jacques que es Sagot, no, lo decía el Jacques grande, el Jacques de verdad, Derrida, el gran filósofo francés de la deconstrucción. Sí, el título tiene una función casi oracular en un texto de prosa o de poesía. Nos avisa de qué se va a tratar el texto, nos anuncia, nos prefigura, nos ofrece una especie de pista de cuál va a ser uno de los tópicos o quizá el tópico central del texto. No nos dice todo. El título, caramba, es como un prólogo, ¿verdad? Tiene que reducirse a lo mínimo. No puede revelar la totalidad del texto, no puede revelar las claves secretas del texto, porque entonces no leemos el texto. Entonces, pero sí debe, caramba, amarrarnos, engancharnos. Hay títulos que no enganchan, que no amarran, que no magnetizan al lector. Entonces comenzamos por el título, ¿verdad? Es lo primero que debe decidir un escritor. Voy a darle al texto dos lecturas. Ustedes lo tienen ahí en la pantalla, el poema. Es muy importante que lo tengan porque un poema, y ya lo he dicho en otras ocasiones, es una forma de arte muy peculiar que se lee, se oye, pero también se ve. Un poema es a su manera un dibujo, es a su manera un gráfico. Toda escritura es un dibujo, toda caligrafía es un dibujo, toda tipografía es un dibujo.
Y si ustedes toman los ideogramas orientales, por ejemplo, notarán que son signos que están a medio camino entre el dibujo y el signo, entre el dibujo y la letra, ¿verdad? Son casi más dibujo que letra. Entonces hay que aprender a ver la poesía como si fuese una obra plástica también. Es importantísimo en un libro de poesía, no así de prosa, en un libro de poesía es importantísimo escoger el tipo de papel, el tipo de tipografía, el tipo de letra que se va a usar, ver que los espacios estén observados, que las separaciones entre estrofas, la longitud de los versos sueltos, qué sé yo, el espacio entre las letras, el aire, todo lo que es espacio negativo en el poema, que corresponde a una plana en blanco, esa plana en blanco que tanto miedo le inspiraba a Mallarmé, al gran poeta simbolista Stéphane Mallarmé, lo paralizaba la hoja en blanco. Cuando se aprestaba a componer un poema decía que la hoja en blanco le daba miedo, literalmente lo aterraba, era como una imagen de la nada. Y de esa nada él tenía que empezar a hacer brotar una forma sobre el papel. Esa forma es el poema, que es, repito, a su modo un dibujo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. El poema se lee, se oye como si fuese música y se ve, porque un poema tiene una dimensión visual muy importante. Muy importante. La poesía es un lenguaje multimedia. De nuevo, se lee, por supuesto, pero leyéndola la oímos interiormente o cuando la oímos, si la leemos en voz alta, la oímos como si fuese música. Y atención, que la poesía está muy cercana de la música, como hemos visto varias veces, ¿verdad? En la poesía hay una constante manipulación de sonoridades, de acentos, de ritmos, de tempos, de timbres, de impostaciones de la voz, diría un cantante, de escogencia de colores sonoros, si me permiten hacer ahí una sinestesia. Y todo eso es eminentemente auditivo. Lo primero que un poema debe hacer es tener eufonía y euritmia. La misma partícula que se usa en eugenesia o eutanasia, ¿verdad? Buena, eufonía, fonos, que suene bien, que suene bien. Euritmia, ritmo, que esté bien ritmada, que esté bien acompasada. Por todos esos rasgos, la poesía es casi un arte gemela de la música. Un poema es, en cierto modo, un texto que se propone el inmenso desafío de hacer música con palabras, sílabas y menos aún fonemas, meros fonemas, hacer música con fonemas en lugar de un piano, una guitarra, un violín o un corno, ¿verdad? Eso es muy interesante y ciertamente Nelita lo consigue. Entonces voy a leer el poema dos veces mientras ustedes lo siguen en la página. Dádiva. Que el miedo no sea más grande que la esperanza y resignarse más grande que crear un destino. Que siempre llueva luz desde las cornisas de la poesía, libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre. Escrutar entonces los designios inmutables del asfalto, donde la falta de magia y de locura dibujan zonas de seguridad para los faltos de fe. Que desde esta ciudad donde he soñado palabras y orbes infinitos, donde he tenido columpios de soledad, espacios en blanco, silencios y bombillos, la dicha se mezcle con el smog y nos llene el entorno y los pulmones. Que los péndulos de mi reflexión inconforme no detengan sus murmullos, que salpiquen de arte y de metáforas edificios y parques convertidos en conjuros sensibles, capaces de estremecer el cemento que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Este es un muy bello poema, un poco hermético, ¿verdad? Muy cifrado, muy codificado, porque está bien, la poesía no debe ser excesivamente explícita. Está bien que sea un poquito oscura, está bien que sea ambigua, está bien que sea anfibológica, que no sepamos si es una criatura de tierra o de agua.
Está bien que sea polisémica. Quítenle todos esos atributos a un poema y se quedan con un prospecto farmacológico, amigos. Posología, dosificación, instrucciones en caso de lactancia, bla, 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 bla. La cosa más pedestre del mundo, que puede haber más peatonal en este mundo que un prospecto farmacológico. Yo siempre lo uso, ¿verdad? Sí, leer la Gaceta, sí, sí, los decretos legislativos, todo eso, cielo santo, los códigos de leyes, oh my God. Sí, hay cosas que son terriblemente, terriblemente carentes de poesía. El gran escritor francés, el novelista Stendhal, el autor del Rojo y el Negro y de la Cartuja de Parma, que se quería un escritor realista, se quería a sí mismo realista a toda costa, ¿verdad? El realismo literario, se obligaba a leer el Código Civil francés, el Código Napoleónico Civil francés, se obligaba a leerlo todos los días para impregnarse de un estilo seco, árido, fáctico, telegráfico, limpio, desprovisto de todo adorno o todo ripio, ¿verdad? Artículo tal, cláusula tal, inciso tal, pa, 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 pa. Una cosa así, se sometía a esa especie de gimnasia, para mí sería una tortura, a esa especie sí, de ortopedia del estilo para que luego pudiese escribir de esa manera. Y después, para no sentirse tentado por las fiorituras y los arabescos y los ornamentos de la escritura profusamente gótica de su época, que era el siglo XIX. Estábamos en pleno romanticismo, ¿verdad? Stendhal, con su realismo a ultranza, es un hombre casi anacrónico, debería haber nacido después. Él coexistió con lo más febril del romanticismo, entonces por eso se obligaba, para no caer en el vicio, entre comillas, de sus colegas, se obligaba a leer, consumía como una dieta diaria el Código Civil. Imagínense ustedes de lo que son capaces ciertos autores. Bueno, como la farmacología no estaba desarrollada, no leía prospectos farmacológicos, pero hoy posiblemente hubiera hecho eso. Voy a leer una vez más el poema, amigos. Recuerden que una lectura es ya de suyo, una primera interpretación. Dádiva. Que el miedo no sea más grande que la esperanza y resignarse más grande que crear un destino. Que siempre llueva luz desde las cornisas de la poesía, libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre. Escrutar entonces los designios inmutables del asfalto, donde la falta de magia y de locura dibujan zonas de seguridad para los faltos de fe. Que desde esta ciudad donde he soñado palabras y orbes infinitos, donde he tendido columpios de soledad, espacios en blanco, silencios y bombillos, la dicha se mezcle con el smog y nos llene el entorno y los pulmones. Que los péndulos de mi reflexión inconforme no detengan sus murmullos, que salpiquen de arte y de metáforas edificios y parques convertidos en conjuros sensibles, capaces de estremecer el cemento que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Magnífico poema, magnífico poema. Cielo santo, no sé ni por dónde empezar. Roland Barthes, el semiólogo y crítico literario francés, tiene un famoso ensayo que se llama Par où commencer? ¿Por dónde empezar? Cuando hay una cosa tan bella y tan llena de aspectos, cuesta a veces comenzar. Bueno, una observación primera. Vean ustedes que el poema se compone de 5 estrofas y que esas 5 estrofas van increciendo, cada vez son más largas, más extensas. Las dos primeras son de 4 versos, luego viene una de 5, luego una de 7 y una de 9. Entonces la tendencia del poema es a expandirse, es a una acumulación de información cada vez mayor en las estrofas que se van dilatando para acoger cada vez mayor cantidad de información y de contenido. Entonces, 4, 4, 5, 7, 9. El poema evoluciona de lo simple a lo más complejo. Es el primer punto que quiero observar. El segundo, es evidente que Nelita aquí cultiva
recurso poético del que hemos hablado varias veces, que es la anáfora. Esa es una palabra que debemos saber, la anáfora. ¿Qué es la anáfora? ¿Qué es una anáfora? Una anáfora es un recurso retórico, un recurso literario particularmente eficaz en poesía, aunque lo encontramos también en prosa, pero en poesía más, que consiste en dar inicio a varios versos o a varias estrofas con la misma palabra o serie de palabras. Aquí tenemos que el miedo en el primer estrofa, pero en la segunda, que siempre llueva la luz. En la cuarta estrofa, que desde la ciudad en la última estrofa, que los péndulos y luego que salpiquen. Entonces tenemos que y que 5 veces los versos y las estrofas comienzan con que. Y cuando yo hablo de anáforas, siempre evoco esto porque me parece que es la forma más fácil y más didáctica de que ustedes retengan el significado de esta noción. ¿Cuál es el texto literario, diré, literario, aunque mucha gente no lo consideraría tal? ¿Cuál es el texto que por excelencia en la historia del mundo hace uso de la anáfora? Ya esto lo hemos comentado, amigos. ¿Cuál es el texto, ya que se les venga a la cabeza, el texto donde la anáfora es más conspicua, donde cada uno de los versos comienza con la misma palabra? Bueno, son las bienaventuranzas de Jesucristo. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos serán hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán consolados. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Esa parte del famoso sermón de Jesucristo, de su prédica sublime, sublime, yo creo que las bienaventuranzas son un poema en todos los sentidos del término, que además tenga una honda resonancia teológica, un valor teológico, humanístico y místico, pues no lo dudo, por supuesto que lo tiene, y es parte de lo que lo hace bello. Pero hasta si le quitamos esa parte religiosa y mística y la consideramos como mera pieza literaria, es un poema maravilloso. Lo que es más, es uno de los más bellos poemas que he leído en mi vida. Si yo hiciese una antología universal de la poesía, posiblemente comenzaría con las Beatitudes de Jesucristo. Realmente creo que es un poema sublime. Creo que Jesucristo aquí se revela como un gran poeta, un gran vate, un gran manipulador del verbo y de los recursos retóricos. Es impresionante, rara vez consigo yo leer en el francés las llaman les beatitudes, las beatitudes, no las bienaventuranzas. Y lo digo porque hay un compositor belga-francés, el gran César Franck, que le puso música a las bienaventuranzas, hizo con ellas un oratorio que se llama Les Beatitudes, porque en francés no se dice las bienaventuranzas, se llaman Les Beatitudes. Entonces, Franck le puso música a las bienaventuranzas de Jesucristo, imagínense ustedes, y con seguridad no es el único que lo ha hecho, pero de los maestros así clásicos importantes, Frank fue de la segunda mitad del siglo XIX, está esa musicalización. Sí, las bienaventuranzas son un caso egregio del uso de la anáfora. Perdón, me estaba vaciando un traguito de que adivinen. Quisiera poder decirles que es de champán o de vino Chateauneuf du Pape, pero sería mentir de una manera tal que se me va a estirar la nariz como a Pinocho y no voy a poder seguir manipulando el teléfono. Entonces, lo confieso, tengo una Coca-Cola aquí al lado mío. Sí, horrible, prosaico, espantoso, pero no importa, es una Coca-Cola, ¿para qué les voy a mentir? Muy bien. Entonces tenemos que el poema hace uso de las anáforas. Veamos a ver esta primera estrofa. Que el miedo no sea más grande que la esperanza y resignarse más grande que crear un destino. Es decir, lo que Nelita quiere, lo que ella conjura, y ese es el efecto que produce el qué. No da la impresión de un conjuro. Ella está no solamente formulando un deseo, claro que hay un deseo, pero va más allá, es un conjuro, es una exhortación y casi también un exorcismo en cierta forma,
que el miedo, que siempre lleva luz, que desde esta ciudad, que los péndulos, que salpiquen, que es la formulación reiterativa de un deseo. Ahora vamos a ver un ejemplo de Víctor Hugo, en donde este mismo procedimiento, la anáfora, pero igual, con ese mismo sentido de formulación de un deseo, es usado. Entonces, en la primera estrofa, lo que Nelita nos dice es que el miedo, ojalá, no sea nunca más grande que la esperanza. Por supuesto, porque si el miedo es más grande que la esperanza, el miedo nos va a paralizar. El miedo lo que hace es eso, paralizar. Eso es, nos deja catalépticos, nos deja confinados al quietismo, no podemos mover un dedo, ¿verdad? Eso es lo que hace el miedo, es un agente inhibidor tremendamente poderoso. Todo lo que hacemos en la vida, queridos amigos, ustedes, todos ustedes y yo, y todo ser humano, todo lo que hacemos en la vida, lo hacemos siempre ponderando dos cantidades antinómicas, dos cantidades opuestas. Son el deseo por un lado y el miedo por el otro. Cada cosa que nos inspira deseo, deseos grandes, no digamos que de pronto me agarre las ganas de comerme una galleta, no, no es lo mismo ganas que deseo, ¿verdad? No es lo mismo un antojo que un deseo. Pongamos las cosas en su lugar. Un deseo es algo más intenso, viene de un nivel más profundo del alma que un mero antojo. Sí, en este momento se me antojaría comerme un helado de pistacho. Sí, por supuesto, claro. Antojárseme sí, pero como un deseo así de orden metafísica no lo es, por supuesto. Entonces, cuando nosotros experimentamos esos deseos que involucran a la totalidad de nuestro ser, psique y cuerpo, ¿verdad? E intelecto y alma, esos deseos siempre tendrán que chocar con con una correlativa cantidad de miedo. Está la voz del miedo que nos dice no, que es una voz de disuasión, y la voz del deseo, que es una voz de persuasión. El deseo nos dice, sí, hacelo, hacelo, hacelo. Pero por otra parte, la voz del miedo, no, no lo hagas, no lo hagas. Pondera las consecuencias, es una cosa riesga, sí, es peligrosísima, los riesgos son inmensurables, ¿cómo se te ocurre? No lo hagas. Y el deseo, no, no, sí, sí siento desde el fondo del corazón que esto yo tengo que hacerlo. Bueno, no podemos decir cuál es la respuesta correcta, porque eso habría que abrir toda una casuística y ver cada caso en situación, como dirían los franceses, en situación. En algunos casos es conveniente ceder al deseo. ¡Qué dicha! Por el deseo existe todo lo que es. Amigos, vean en su derredor si tienen plantas, si tienen animales, incluso los objetos inanimados, todo lo que está en el mundo existe por el deseo. Todo lo que nos rodea es hijo del deseo. Sin deseo, los seres humanos no seríamos nada. Como diría también mi tocayo Jacques Lacan, el psicoanalista, los seres humanos somos máquinas deseantes. De hecho, nos constituimos como sujetos a través del deseo. Muy interesante, pero no nos vamos a ir por esos andurriales porque Lacan es muy complicado. Muy bien, entonces, claro, toda acción humana trascendente tiene que vencer a su contraparte, a su parte en sombra, a su Mr. Hyde, ¿verdad? Todo deseo va contra el miedo. Cuando triunfa el deseo, suelen suceder cosas maravillosas. Cuando yo logro vencer mi miedo de tocar el tercer concierto de Rachmaninoff, que es monstruosamente difícil, cuando logro vencer ese miedo y gana el deseo que tenía de tocarlo, que era un deseo intenso, casi erótico, yo quería tocar ese concierto. Bueno, en mi caso ganó el deseo y lo toqué. Y así, mi testimonio vital es que siempre que mi vida ha ganado el deseo sobre el miedo, me ha ido bien. Por el contrario, cuando el miedo ha derrotado el deseo, ha generado frustración, sensación de fracaso, sensación de haber pecado por omisión, de no haber vivido la vida, de haberla subvivido. Pero bueno, eso soy yo. Eso soy yo. Entonces, muy importante, es bellísima esta primera estrofa, que el miedo no sea más grande que la esperanza. Atención, Nelita usa la esperanza. Como diría Miguel de Unamuno, la esperanza es activa.
La esperanza es activa, es un esperar, y sí, como todo esperar, es un poco exasperante, ¿verdad? Es esperar sin la certeza de lo que va a llegar, esperar sin el conocimiento de lo que va a llegar, esperar sin el disfrute de lo que vamos a disfrutar, esperar sin el poder que nos va a conferir lo que esperamos. Es una cosa un poco vacía, muy vacía, pero es activa, convoca, conjura, mágicamente logra que aquello venga a nosotros. Esperanza no es lo mismo que aguarde, lo que decía Miguel de Unamuno, atención, en Del sentimiento trágico de la vida. Él decía, la mayoría de los seres humanos no viven en condición de esperanza, no son seres esperanzados, eso sería bellísimo, porque la esperanza es activa, no. La mayoría de los seres humanos viven en estado de aguarde. Es decir, estar ahí pasivamente sentado en un sofá, cruzando y entrecruzando los pulgares, tal vez silbando, tal vez leyendo al desgaire un periódico o viendo nevar por la ventana o llover. ¿Verdad? Aguarde. Es la persona que no espera nada, simplemente aguarda, posiblemente su muerte, ¿verdad? O lo que sea de inexorable que se le viene. Entonces está el aguarde, que decía Unamuno, que es pasivo, y la esperanza, que es activa, muy importante. Entonces, hay dos proposiciones en esta estrofa. Que el miedo no sea más grande la esperanza y que resignarse no sea más grande que crear un destino. Estos son los dos postulados básicos de esa estrofa. Ahora, cuando se habla de crear un destino, Nelita introduce una aporía, una contradicción en los términos, una antinomia, digamos, un oxímoron. Hay muchos términos para designar esto. Pero eso es bueno, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Las antinomias y las aporías son la urdimbre misma, es el tejido de que están hechas las almas humanas. Somos todos tejidos de contradicciones. Entonces, esto no lo digo como crítica en modo alguno. Crear un destino. Bueno, por definición, un destino no se crea. El destino nos lo marca el fatum, ¿verdad? El destino, la fatalidad, el fatum. El destino, si hemos de creer a la mitología griega, está escrito, es inmodificable y por más que traten de huir de él, los seres humanos caen en sus destinos, en lo que éste les anunció, les profetizó, ¿verdad? Es el caso de Edipo, hizo todo lo posible para que no se cumpliera el oráculo y bueno, terminó matando al papá, yaciendo con su madre y caramba, procreando con ella hijos que eran hermanos e hijos al mismo tiempo, una cosa monstruosa. Huyendo del destino, generalmente el ser humano cae en sus garras, incluso más rápidamente. No voy a resistir la tentación, amigos. Ya me la han oído, pero para hablar del destino como inexorabilidad, como inevitabilidad, como, eh, como fatalidad, por cuanto está ligado al fatum, está escrito en una especie de libro de la vida. Para ilustrar esa noción, les cuento el microcuento, el micro relato de Jean Cocteau, El gesto de la muerte. Ya nosotros, muchos de ustedes me lo deben haber oído. Bueno, ármense de paciencia y me lo oyen una vez más, porque es una maravillosa parábola, es una alegoría maravillosa de lo que es el destino. Y este cuentito que lo voy a leer, no lo voy a leer, lo voy a contar de memoria, de Jean Cocteau, dice así. El jardinero se paseaba por los predios del palacio una mañana cuando en eso vio a la muerte, que le hizo un gesto de amenaza. Transido del terror, el jardinero fue a buscar a su príncipe y le dijo: Su Majestad, préstame por lo que más quieras los más raudos de tus caballos, porque quiero salir huyendo de aquí. Quisiera estar ya hoy en la noche, así como por magia, como por ensalmo, en Ispahan, lejos de aquí. ¿Pero qué pasa?, le preguntó el príncipe. ¿Qué has visto? Vi a la muerte que me hizo un gesto de amenaza, ya sé que viene por mí, tengo que darme a la fuga. El príncipe, que era un hombre generoso, le prestó los más rápidos de sus corceles y el jardinero salió huyendo para Ispahan, la más lejana ciudad del reino. Esa misma noche, el príncipe se paseaba por sus jardines, por sus predios reales, y ve a la muerte y se acerca a ella.
Y él dice, ¿por qué? ¿Por qué? En nombre de Dios, asustaste tanto a mi jardinero hoy en la mañana. El pobre hombre estaba transido de terror. Me dijo que tú le habías hecho un gesto de amenaza. ¿Por qué? Y la muerte le respondió al príncipe, no, no, príncipe, no era un gesto de amenaza, fue un gesto de sorpresa, porque yo sabía, estaba programada, que lo tenía que prender hoy en la noche en Ispahan. Y hoy en la mañana lo veía aquí todavía tan lejos de Ispahan que me asombré. Y ese es el cuento, el gesto de la muerte de Jean Cocteau. Como quien dice, al que le toca, le toca. Ahí tienen un caso maravilloso literario en esta micronarración de la inevitabilidad de la muerte. Bueno, eso ya sabemos, pero de la inevitabilidad, la inevitabilidad del destino, como huyendo de él no hacemos otra cosa que tirarnos en sus lazos, caer en su cepo, en su red, ¿verdad? Entonces, Nelita nos habla de crear un destino. Si el destino se crea, no es un destino. El crear es el libre arbitrio. La noción de libre arbitrio está reñida con destino. El destino está escrito en un libro de la vida, en alguna roca, en alguna tabla de la ley, en algún, no sé, en algún guión vital que alguien tiene en algún lugar. Dios quizás, en el guión vital que Dios tiene de todos nosotros. La noción de destino evoca lo inescapable, lo predestinado, lo preescrito, ¿verdad? Mientras que la noción de creación supone a un hombre libre ante su destino, ¿verdad? Es lo que dice Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante no hay camino y al ver la vista atrás verás el camino que no volverás a recorrer. Caminante no hay camino, solo estelas en la mar. Machado recusa, niega la concepción de destino, la concepción determinista e inescapable del destino. Dice, no, no hay, el camino no está escrito, el camino se hace conforme lo vamos caminando. No hay ninguna predeterminación, no existe el destino. El destino es lo que uno escribe en su curso vital. Sartre, el gran existencialista, diría, no, no, no hay destino, así como no hay esencia humana. Lo que hay es una existencia humana. El ser humano se autoproduce con cada uno de sus actos dentro de un horizonte de absoluta libertad. Se autoproduce, no está predeterminado por una esencia. No hay ninguna esencia. Al nacer, el ser humano es una pizarra en blanco. Conforme empieza a llenarla, a escribirla, esa es su existencia. Será lo que él quiera que sea. Y tenemos libertad absoluta, pero eso conlleva una enorme responsabilidad. Cuanta más libertad, más responsabilidad. La persona predeterminada no se puede decir que tenga ni siquiera responsabilidad, puesto que no tiene libertad, no tiene responsabilidad. El destino nos exoneraría de la responsabilidad. Pero si tenemos libertad para actuar, tenemos que ejercerla responsablemente y eso es un problema. En cierto modo es un problema. Sartre decía, de nuevo, paradójica, antinómicamente decía, el ser humano está condenado a la libertad. Atención a la aporía. El ser humano está condenado a la libertad. Bueno, si está condenado a la libertad, entonces no es libre. Si está condenado a la libertad, no es libre porque le estamos quitando la opción de que no fuese libre, de que él querría tal vez más bien estar escrita. Su novela, su vida fuese una novela ya escrita por alguna especie de enorme escritor omnisapiente que todo lo ve, todo lo sabe y todo lo prevé. Entonces, ahí crear un destino, hay una disonancia que debe llamarnos la atención. Por un lado está Machado y Sartre, con la noción de que no hay camino, se hace camino al andar. Por otro lado estaría Spinoza, Baruch Spinoza, el gran filósofo judío portugués holandés, cuando huyó a Holanda. Maravilloso filósofo que hablaba de la predestinación, del determinismo. Para Spinoza, todo lo que sucedía en nuestras vidas estaba predeterminado. Todos los seres humanos estamos predeterminados. Es el determinismo. Todo lo que hacemos es el producto de una larguísima y compleja secuencia de causas y efectos
efectos y causas y efectos y causas y efectos, y a punta de causas, efectos, hemos llegado a esta que es nuestra vida, que seguirá siendo regida por esas causas y efectos que fueron puestos en acción allá en el comienzo de la historia. Desde el Big Bang, es una noción que Spinoza no conoció nunca, pero desde el Big Bang, todo lo que ha sucedido en el cosmos es una enorme sucesión de causas y efectos. Y al estar nosotros atrapados en esa prisión causal, no podemos hablar de libre albedrío, ¿verdad? Todo en nosotros está determinado. Bueno, eso es lo que Spinoza hubiera dicho, ¿verdad? Spinoza hubiera creído más en el destino, pero Machado y Sartre creen más en la creación más grande y resignarse, dice Nelita, que resignarse, que el hecho de resignarse, de abandonarse, de volcar el rey, que resignarse no sea más grande que la capacidad y la vocación, el deseo de crear un destino. Pero ahí crea una antinomia entre crear y destino, pero me limito a señalarla. Segunda maravillosa estrofa, siempre con el tono de exhortación, de conjuro, que siempre llueva luz. Otra antinomia, normalmente cuando llueve no hay luz, y cuando hay luz no llueve, aunque sí sucede que a veces llueva y haya luz, y entonces tenemos un maravilloso arco iris, o montones de arco iris. Cielo santo, una vez vi 3 arcoíris al mismo tiempo. Venía bajando de una zona montañosa, se vino un aguacero, pero estaba en otras latitudes, no estaba en Costa Rica. Pero siempre recuerdo esa tarde como algo tan mágico. Ay, y la gente con que iba le tomaba fotos y fotos y fotos. Yo no ni siquiera cámara llevaba. No me interesa tomar fotos. ¿Qué es esa compulsión tan feroz y tan vulgar? Si las fotos más lindas son las que se quedan en la memoria, en el alma, creo yo por lo menos. Entonces, que siempre llueva luz. Muy linda la idea del llover luz, caer luz. Pero supone de nuevo una antinomia porque la lluvia suele no conjugarse con la luz, aunque hay excepciones, como ya lo dije, y en ese caso tenemos el arco iris. Bueno, el qué, la anáfora, ¿verdad? Una segunda estrofa que comienza con qué, que desde las cornisas de la poesía, qué cosa más bonita, las cornisas, ¿qué son cornisas? Bueno, son los bordes de los edificios, las salientitas que tienen las azoteas, ¿verdad? O las ventanas o los balcones, esas salientitas que son cornisas sobre las que hacen equilibrio los suicidas antes de tirarse al abismo, ¿verdad? Desde 20 metros de altura o 20 pisos de altura o 300 metros de altura si están en el Empire State. Entonces, desde las cornisas, una noción atención, muy urbana, que se siente el hormigón, el cemento, ¿verdad? La parte ingenieril de todo esto, desde las cornisas de la poesía, no dijo desde las alas de la poesía, que hubiera sido muy convencional, no, desde las cornisas de la poesía, que siempre yo a luz desde las cornisas, el elemento de urbanidad, de cemento, de ciudad, de civilización, que siempre lleva luz desde las cornisas de la poesía. Uno no pensaría que la poesía tenga cornisas. Bueno, eso es justamente lo que hace bello este verso, justamente eso. Eh, Libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre. Sí, que siempre llueva luz desde las cornisas de la poesía. Libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre. Ahora bien, cuando ella dice libere, ¿quién es el sujeto de ese verbo? ¿Quién se supone que ella está exhortando a que libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre? ¿Quién va a liberarla? ¿Quién? Que siempre llueva luz desde las cornisas de la poesía. Hasta ahí vamos bien. Libere la estela ingrávida que sostiene mi nombre. La respuesta, amigos, es que no sabemos y no podemos saberlo. Y tal cual está escrito el poema, es imposible saberlo con certeza, pero tiendo a pensar que quien puede liberar la estela ingrávida que sostiene su nombre es la poesía. La poesía sería el sujeto. La poesía es la que libera la estela ingrávida que sostiene mi nombre. Aunque para hacer el poema más ambiguo, más hermético, este, eh,
Nelita omite aquí el sujeto, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta quién es el liberador aquí, quién o qué va a liberar a la Estela ingrávida. Pero eso es muy bello. Mallarmé lo hacía con todo el tiempo. Hay montones de verbos en la poesía de Mallarmé en los cuales no sabemos quién realmente es el que hace la acción. Me lo hicieron esa pregunta en mi examen de doctorado, en el examen oral. Me dieron un texto muy complejo, muy problemático de Mallarmé. Era un homenaje a Baudelaire, Le Tombeau de Baudelaire, que para colmo era de los pocos poemas de Mallarmé que yo no conocía. Y me dijo el profesor, pero ¿quién es el que hace esta acción? A ver, ¿quién es el que realiza esta acción? ¿A qué sujeto se refiere este verbo? Y respondí lo mismo. Doctor Arezú, a nadie. No puedo, con los elementos de juicio que nos da Mallarmé, sostengo que es imposible determinar con absoluta certeza a quién alude este verbo. Bueno, el viejo se quedó viéndome más o menos no muy convencido, ¿verdad? No muy convencido, pero mi director de tesis me defendió y salí al paso de la situación. Ese verso, libere la estela ingrávida, es un verso muy saturado de significación. Una estela es una cosa muy efímera, muy livianita, ¿verdad? La estela sin malamar. Lo propio de las estelas es evanecer, es deshacerse, es deshilacharse, es disolverse en el océano. Es una huella muy poco duradera. Entonces está hablando de algo muy frágil, la estela. Y además es ingrávida. Es una estela que no pesa. No pesa, una estela escrita en el aire. Todavía la que está en el mar tiene el peso de la espuma y del agua, pero una estela ingrávida satura el verso, lo satura de liviandad, de ligereza. Es algo alado, algo casi inexistente, ¿verdad? Una estela ingrávida, imagínense. Y eso sostiene mi nombre. Entonces, el nombre de la poeta está apoyado sobre una cosa muy precaria, muy frágil. Está suspendido, diría yo, en una estela que además es ingrávida, suspendida, ¿verdad? Eh, sí, las estelas son cosas tremendamente fugaces. Y además ingrávida, que no pesa. ¿Recuerdan aquellas famosas palabras? Se me escapa en qué libro de la Biblia está esto, que decía, tres cosas me son desconocidas, pero a la cuarta todavía me suscita más curiosidad. La primera es la estela de la serpiente en la arena. La segunda es la estela del águila en los aires. La tercera es la estela del barco en la mar. Y la cuarta es la estela o la huella del hombre sobre la mujer. Eso me impresionó tanto que aquí repitiéndolo estoy erizado. La estela o la huella de la serpiente en la arena es muy efímera. Pasa un poquillo de viento, un poquillo de aire y se esfuma. La estela del barco en el océano se deshace rápido. La estela del águila en el aire es invisible incluso. Y como la más frágil de todas, dice el autor, la estela del hombre sobre la mujer. La huella que el hombre deja sobre la mujer. Qué bello, qué bello, qué bello. Qué bello, como si la mujer fuera un continente y el hombre recorriese ese continente dejando algunos caminitos, senderitos o quizás huellas. Y claro, me pregunto, la belleza de ese texto fuerza que uno se pregunte, ¿qué tipo de estela habré dejado yo en la piel de las mujeres que he amado? Y amigos, me siento muy pesimista. Me temo, y esto es muy poco halagador para mi ego, pero no importa, me temo que ha sido una estela muy superficial, muy fácil de borrar por el tiempo, por los agentes de erosión, ¿verdad? La lluvia, el agua, el sol, el viento, o tal vez por otros hombres que borraron mi huella. Eso es lo normal, es lo natural, es lo típico que suceda. Sí, creo que mi huella no fue definitivamente lo suficientemente honda.
Seguimos con nuestro análisis, queridos amigos, y pasamos ahora a la tercera estrofa. Escrutar entonces los designios inmutables del asfalto, donde la falta de magia y de locura dibujan zonas de seguridad para los faltos de fe. Eh, sí, esta es una estrofa muy particular, muy particular. Escrutar entonces los designios inmutables del asfalto. Reparen que en esta estrofa tenemos asfalto, la falta y los faltos. Tres veces la misma sonoridad. El asfalto en el segundo verso, la falta en el tercero y en el quinto y último, los faltos de fe. Asfalta, falta, falto, asfalta, falta, faltos. ¿Cómo se llama este tipo de efectos? Este tipo de efectos donde un verso o una estrofa o un poema entero se saturan con un tipo de sonoridad, con una serie de fonemas que reaparecen y reaparecen y reaparecen. Por ejemplo, entre asfalto y los faltos es casi un anagrama. Faltaría una A. Entre asfalto y los faltos, faltaría una A para que fuera un anagrama perfecto, es decir, un reacomodo de las mismas letras con otro significado. Falta está contenido en asfalto y faltos está contenido en asfalto. Esas dos palabras, falta en el tercer verso y faltos en el quinto, están contenidos en la palabra matriz, que es asfalto, que está en el segundo verso. Bueno, ese tipo de recursos sonoros que funcionan por paronomasia, es decir, suenan parecido, paronomasia de sonar parecido, o homofonía, homófonos, que suenan igual, homo, como homólogo, ¿verdad? O homogeneizar, ¿verdad? Reducir una superficie a lo mismo, a una superficie pareja, homogénea, ¿verdad? Eh, Homófono de fono, que está en fonógrafo, por ejemplo, o sinfónica, es decir, sonar igual, homófono, que suena igual. Sí, tenemos paronomasia y homofonía, asfalto, falta y los faltos. Muy interesante. En este caso concreto tenemos los dos tipos de reiteración sonora que se pueden dar en la lengua española y en la francesa también, que son la asonancia y la aliteración. Hay asonancias cuando el sonido recurrente es una consonante. Esas se llaman asonancias. Y hay aliteraciones, perdón, estoy al revés. Hay asonancias cuando los sonidos vocálicos son recurrentes. Y hay aliteraciones cuando las consonantes son recurrentes. Muy importante tener eso en cuenta. Pero aquí tenemos las dos. Se repite la A, asfalto, falta, falto, se repite la A y la O. Esas son asonancias, son las vocales las que se repiten, pero se repiten las consonantes F y T. Asfalto, falta, faltos. Se repite la F y la T, esas son de nuevo asonancias, y se repiten las As y las Os, esas son consonancias. La repetición vocálica se llama asonancia, la repetición de consonantes se llaman aliteraciones. Muy importante saberlo. Les voy a poner dos ejemplos muy breves. Un verso de Racine, donde tenemos un caso típico de aliteración, es decir, de consonancias. En francés. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Eso es de Andrómeda, de Racine. Voy de nuevo. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? ¿Cuál es el fonema predominante y cuál es la consonante que predomina, que satura ese fragmento de poesía y de música? Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes? Es la S. Es sibilante alveolar. Es una especie de sibilancia, ¿verdad? Porque el autor está hablando de un personaje que se le aparece con un nido de serpientes en su cabeza, ni más ni menos. Y horrorizado le pregunta, ¿para quién son esas serpientes que silban sobre tu cabeza? Entonces Racine imita el sonido de las serpientes. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes?
como el ciseo pavoroso de las serpientes. Maravilloso, maravillosos versos de Racine. Les voy a dar ahora un ejemplo de aliteración, perdón, de asonancias, cuando son vocales. Cuando son vocales. Este de Verlaine. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Esa es como una sinfonía en O menor. O on, ¿verdad? Esas dos sonoridades. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Todo suena o. Y en efecto, el poema es muy triste, ¿verdad? Los sollozos lánguidos de los violines del otoño hieren mi corazón con una tristeza monótona. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur monotone. Entonces ahí está usando la vocal o bien la vocal compuesta o, que tiene una N incluida, eso solo lo podemos hacer en francés, o bien o, que es la O con la N, que es un sonido compuesto que es o. Es vocálico y también es consonántico porque está la N metida. Pero ahí tienen dos casos, por ejemplo, entonces de asonancia y de aliteración. El de Racine era de aliteración porque eran consonantes de las serpientes. Y el de Verlaine era una asonancia porque era una vocal O y O, ¿verdad? Bueno, pues Nelita aquí, en la mejor forma del mundo, a semejanza de Verlaine y de Racine, utiliza las aliteraciones y se mete de lleno en el mundo de la ciudad. Escrutar entonces nos dice los designios inmutables del asfalto. Dura palabra, dura y fea el asfalto, seca, dura, urbana, metropolitana, ingenieril, el asfalto, la calle, el asfalto, que no es otra cosa que brea. Es brea mezclada con otros componentes para producir el pavimento, el asfalto, ¿verdad? Eh, los designios inmutables del asfalto, donde la falta de magia y de locura, claro, esa falta de magia y de locura dibujan sobre el asfalto zonas de seguridad para los faltos de fe. Todo esto alude a la señalización sobre las carreteras. Efectivamente, las carreteras tienen señalizaciones con montones de símbolos y uno de ellos es la zona de seguridad. Y Nelita se limita a decir que esa zona de seguridad blanquita con rayitas por la que se supone que tenemos que pasar es para los faltos de fe. Es decir, que si uno tuviera verdadera fe, uno pasaría sin fijarse en la zona de seguridad. Uno se fija en la zona de seguridad y como buen ciudadano, buen transeúnte, utiliza la zona de seguridad porque eso es lo que nos instruyen a hacer y no queremos que un carro nos pase por encima. Atención, no entendamos esta estrofa como una incitación de Nelita a la imprudencia vial o como una crítica a la señalización vial. No, 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 no está diciendo que pasemos la calle con los ojos cerrados haciendo un acto de fe. No, 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 no. No, está simplemente sugiriendo que la zona de seguridad, lo dibujadito, lo simbólico, lo estipulado, lo acotado, ¿verdad? Contribuye a que uno se atreva a pasar una calle, pero ya con una señal y con un espacio especial que nos protege, por lo menos virtual, imaginariamente nos protege. Desde el momento en que necesitamos ese espacio, ya no necesitamos la fe. Sabemos de facto que los vehículos van a detenerse para que pasemos nosotros por la zona de seguridad. Entonces ahí no es necesaria la fe. La zona de seguridad demarcada y bien pintadita, como nunca están en nuestro país, porque todas están desdibujadas, díganselo al alcalde de San José, nuestras zonas de seguridad las utilizamos justamente en la medida en que no tenemos que hacer un acto de fe para atravesarlas. Sabemos que en principio, en teoría, los vehículos van a detenerse cuando pasamos. Muy interesante, ¿verdad?
Entonces, es esa falta de magia y de locura propia al asfalto, esa falta de magia y de locura, esa falta de poesía, en suma, eso es lo que nos quiere decir, esa falta de magia y de locura y de poesía dibuja zonas de seguridad que son indispensables para aquellos de fe débil, ¿verdad? Muy interesante. Esto sí, por supuesto que entra en el terreno del imaginario urbano, del imaginario vial, pero esto es una gran metáfora en realidad con respecto a la vida. Esa travesía de la calle, ese tránsito de una acera a otra, es una metáfora de la vida misma. Hay gente que en la vida no se atreve a dar un paso si no es, entre comillas, en la zona de seguridad, ¿verdad? Que viven, bueno, como dijimos del principio, ¿verdad? De entre la esperanza y el miedo, entre el deseo y el miedo, viven más del lado del miedo. Entonces no se atreven a dar un salto en la vida, tomar una decisión o dar un paso si no es sobre la zona de seguridad, donde asumen ellos van a estar libres de todo riesgo, de todo peligro. No, no les va a pasar nada, siempre que caminen por la zona de seguridad. Entonces, este atravesar la calle de Nelita tiene que ser visto en términos macroscópicos. Ella aquí creó una versión microscópica y muy concreta, muy física, muy material. Habla de asfalto, que es una noción antipoética, digamos así, eh, en poesía cualquier palabra puede poetizarse. Esa es la misión de un poeta. Pero conviene ver que aquí ella bajó al régimen imaginario de lo vial, ¿verdad? Del tránsito de la ciudad, una ciudad llena de carros, además, posiblemente. Entonces, claro, en ese asfalto que no tiene nada de magia ni de locura, en esa vida que no tiene nada de magia ni de locura, hay gente que atraviesa y toma las decisiones únicamente por la zonita de seguridad, no vaya a ser que les pase algo, porque carecen de fe. ¿Fe en qué? Fe en, eh, fe en la vida misma, fe en sus acciones, tomadas después de un discernimiento profundo, después de sindéresis, después de ponderar qué pasaba si lo hacía o no lo hacía. Fe en eso, fe en sus actos, fe en la vida, fe en el futuro, fe en todo, ¿verdad? Es decir, faltos de fe. Los faltos de fe se pasarán siempre por la vida caminando únicamente por las zonitas de seguridad. Entonces, eso esta maravillosa estrofa hay que tomarla como una enorme, enorme metáfora de la vida y tomarla en forma macroscópica. Seguimos. Vamos a la cuarta estrofa. Eh, que desde esta ciudad donde he soñado palabras y orbes infinitos, donde he tendido columpios de soledad, espacios en blanco, silencios y bombillos, la dicha se mezcle con el smog y nos llene el entorno y los pulmones. Bueno, lo primero que tenemos que entender que es que, bueno, la poeta vuelve a la anáfora que a la invocación de un deseo, que al conjuro de un deseo. Y en segundo lugar, que esta estrofa es compleja porque tiene un largo, largo, largo predicado para un sujeto que nos aparece tardíamente. Entonces, que desde esta ciudad donde he soñado palabras, pero ¿qué va a pasar? Y orbes infinitos donde he tendido columpios de soledad y además espacios en blanco, silencios y bombillas, todo eso, desde todo eso, la dicha se mezcle con el smog y nos hiela en entorno y los pulmones. Los dos últimos versos nos dan la clave de los anteriores 5 versos, ¿verdad? Que desde esta ciudad donde he soñado palabras, muy bien, ¿qué va a pasar? Y orbes infinitos, ¿de acuerdo? Donde he tendido columpios de soledad y espacios en blanco, silencios y bombillas, ¿de acuerdo? Pero ¿qué? ¿Qué? A ver, que después de todo eso, la dicha, ahí caemos por fin en el sujeto, la dicha se mezcle con el smog y nos hiele en entorno y los pulmones. Muy bello, amigos, muy bello. Eh, la poeta nos habla de soñar palabras. Las palabras sí, pues no es una cosa que se profiere o que se escribe, ¿verdad? O que se dice, no, se sueña.
La palabra se sueña, bella noción en la que creo profundamente. El poeta sueña las palabras como Dios quizás soñó la creación y nos soñó a todos nosotros y quizás nos sigue soñando. Y uno hubiera dicho que todos nosotros somos sueños en la mente de Dios. Y moriremos cuando Dios deje de pensarnos. Esa sería nuestra muerte. Es un pensamiento muy unamuniano, no es mío. Entonces el poeta sueña palabras. Recuerdo un verso maravilloso de Rosario Castellanos, la gran poeta mexicana, donde hablaba de que Dios había soñado el universo. Muy lindo. No solo las palabras, soñó el universo. Y Baudelaire, Charles Baudelaire, el autor de Las Flores del Mal, dice en algún momento, Dios profirió el mundo. Dios profirió el mundo, es decir, el mundo es un acto de locución, el mundo es un acto de palabra y más que nunca ahí cobra validez. En un principio fue el verbo. Dios lo que hizo con el mundo fue proferirlo. Actuó como poeta, no como músico, escultor, pintor, creador de paisajes. Esculpió las grandes cadenas montañosas, el Himalaya, los Andes, los Alpes. No, fue específicamente poeta, dice Baudelaire. Él profirió el mundo. Todo lo que está aquí es porque Dios lo profirió, lo nombró. Primero viene la palabra. La palabra es demiúrgica. La palabra crea las realidades. Muy interesante. Para Nelita, la palabra sueña las realidades. La palabra sueña, ¿sí? Y también el poeta, sí, el poeta sueña palabras y también orbes infinitos. ¿Que son orbes? Pues son mundos, orbes, mundos y universos, cosas descomunales, ¿verdad? Espacios inconcebibles. El orbe era también, en la antigüedad era el típico mapamundi, el globo terráqueo, con el que se hacían pintar muchos grandes sabios y científicos y astrónomos. Copérnico, Galilei, siempre se hicieron pintar con un globo terráqueo a la par. Y a ese adminículo, a ese globo terráqueo se le llamaba el orbe, así se conocía. Y por eso es que pasó a ser sinónimo de todo el orbe, todo el planeta, pero también se usa como más grande todavía. No el mundo, el orbe es todo, coincidiría casi con el universo. Y en efecto, son orbes infinitos. No necesariamente porque sean físicamente infinitos, atención, podría ser que tengan límites, pero son infinitos por cuanto es inagotable todo lo que de ellos podemos decir poéticamente. Son surtidores de poesía inagotables y por eso es válido considerarlos como infinitos, lingüísticamente, sino físicamente, ¿verdad? Entonces, atención, porque yo sé que esta es una estrofa compleja, que desde esta ciudad donde he soñado palabras y orbes infinitos, la poeta ha soñado las palabras y los orbes infinitos. Desde esta ciudad donde he tendido columpios de soledad, espacios en blanco, silencios y bombillos, y ahora sí, la dicha se mezcle con el smog y nos hiela en entorno y los pulmones. Sí, esta ciudad, ya nos habló del asfalto, ahora está todavía más metida en el mundo de la ciudad y nos dice que ha soñado columpios de soledad. Qué lindo suena, columpios de soledad, columpios de soledad, columpios de soledad. Hay concatenaciones de palabras cuya contigüidad, cuya cercanía es música pura. Tienen ritmo, riman bien, se casan, se acoplan bien. Y hay igual otras que obedecen a la universal ley de la repulsión, ¿verdad? Algunas es muy fácil casarlas, obedecen a la ley universal de la atracción, otras no podemos porque obedecen a la ley de la repulsión, se molestan una a la otra, producen una disonancia, no van bien juntas. Bueno, una de las grandes cosas que hace Nelita aquí es acoplar palabras que, diríase, se pertenecían a una a otra desde tiempos inmemoriales. Columpios de soledad. Es muy lindo porque en efecto es muy frecuente cuando uno camina por la soledad, iba a decir, sí, por la ciudad,
por las grandes ciudades donde hay diversos parques o plazoletas, es muy frecuente ver columpios vacíos y columpios que incluso se mecen todavía en playgrounds, que un niño los acaba de dejar. Salió corriendo y el columpio sigue moviéndose durante 5 minutos. Es impresionante lo que un columpio sigue moviéndose hasta volver a alcanzar el punto de inmovilidad. Y esa imagen siempre me perturba, me asusta un poco. Hay algo de aterrador porque el columpio vacío todavía moviéndose, como una mecedora vacía moviéndose, interpela la presencia humana. Es una presencia humana sin el cuerpo. Es una ausencia guión presencia. Es como un fantasma. Es y no es. Lo que Derrida llamaría un indecidable, una cosa indecidible. En una mecedora que se mueve, ¿hay una persona o no? Yo no veo ninguna. Pero el hecho de que se esté moviendo, quizás la mueve el viento, no lo sé, sugeriría que hay una persona. Pero aunque no se moviese, una silla vacía conjura el cuerpo que debería estar en ella. Unos zapatos vacíos conjuran al usuario que los debería de poner. Ese es el problema con los objetos que están muy íntimamente ligados al ser humano, al cuerpo humano. En ausencia del ser humano, esos objetos quedan como si tuviesen vida propia, ¿verdad? Y eso los hace perturbadores. Esa imagen de los columpios vacíos que todavía se mecen en un parque vacío de otoño donde el viento arremolina las hojas amarillas es muy frecuente en las películas de terror. Eso lo debo haber visto en 10 películas de terror. Es casi un locus communis o un topos, es decir, un lugar común, ¿verdad? Sí, y Nelita ha tenido columpios de soledad. O bien, tal vez el columpio no se está moviendo solo, está un niño solo. Un niño solo columpiándose en el parque, sin amiguitos, sin compañeros, sin nadie más, da una impresión de profunda soledad. Querría uno acercársele al niño y preguntarle por qué está tan solo, solo en una plazoleta o en un parque, él solito columpiándose. Eso también perturba, de otra manera. No, no de la manera sobrenatural que vengo de evocar, sino porque nos preocupa la soledad de aquel niño. Los niños se reúnen por definición en la plazoleta a jugar, socializan. El playground y la plazoleta es el espacio de socialización por excelencia del niño, a menos de que tenga el playground en la casa, en el jardín o en el patio. Es el lugar de socialización. Entonces un niño columpiándose solo siempre evoca alguna tristeza. Y bueno, me limito a mencionar los columpios de soledad, lo eufónico que suena, columpios de soledad. Muy, muy bello, muy bello. Y bueno, en esos columpios de soledad, en esos orbes infinitos, en esas palabras soñadas, em, en esos espacios en blanco, en esos silencios, en esos bombillos, la dicha se mezcla con el smog y nos llena el entorno y los pulmones. Vean que aquí de nuevo el problema, entre comillas, de esta estrofa es que hay un predicado muy largo de 5 versos cuyo sentido solo se nos aclara al final, ¿verdad? Al final. Que todo lo anterior de esos 5 primeros versos alude a la dicha se mezcla con el smog y nos llena el entorno y los pulmones. ¿Por qué Nelita usa smog? ¿Por qué no usó humo? Bueno, porque el humo no es lo mismo que el smog. El humo es smoke. Smoke es humo. Smoke en francés, en inglés, perdón. Fumé en francés. Pero no, no, el smog no es humo, no es únicamente humo. El, um, el smog es una especie de niebla tóxica, ¿verdad? Sí, de humo, pero también de niebla tóxica. Una parte del smog es natural, es niebla, es agua vaporizada, niebla que se mezcla con las miríadas de partículas que están suspendidas en la atmósfera y forman una especie de nube terrible, cancerígena, contaminante, un cielo sucio, permanentemente sucio, de un color gris ratón, y ya si uno se sube a un edificio y ve a lo lejos, ve que los otros edificios no se les ve la punta, no se les ve la torre, no se les ve el remate, porque están todos como hundidos bajo un manto de smog espeso, denso, peligroso, amenazador.
esa sensación de peligro y de cosa fantasmagórica, de neblina tóxica, no se lo daba a Nelita la palabra humo. El humo simplemente es lo que produce el fuego, punto. No tiene nada de malo per se. El smog, la noción del smog, sí, sí, connota que se trata de una neblina malévola, maligna, perjudicial, nociva. Entonces está muy bien escogida la palabra. Bueno, la dicha se mezcle con el smog y nos hiela el entorno y los pulmones. Es decir, que al respirar, respiremos la dicha, pero esa dicha nos va a bajar a los alveolos, a los pulmones, a los cilios, nos va a bajar esa dicha mezclada de smog, mezclada con esa materia insidiosa, maligna, eh, de nuevo cancerígena, ni más ni menos, no podría estar más grávidamente connotada la palabra smog, que es la neblina tóxica, ¿verdad? Sí, sí, y habla de los espacios en blanco, ¿verdad? Esos orbes infinitos donde he tendido columpios de soledad, espacios en blanco. Espacios en blanco tienen por lo menos tres nociones. Los espacios en blanco del propio poema, que tiene espacios en blanco. Un poema es muchísimo más espacio negativo que espacio positivo. Es muchísimo más blanco que tinta. Atención. Pero miles de veces. Si ustedes concentran toda la tinta de esta página en un solo punto, lo que les queda es una manchita ínfima y luego un océano de blancura. Mallarmé hablaba, le vide papier que la blancheur défend, el vacío papel defendido por su blancura, como diciendo, lo defiende su blancura, que no puedo mancillar, que no puedo profanar. Este maldito papel se burla de mí, usa su blancura a guisa de escudo, de protección, y no nace el poema, no puedo parir el poema, decía Mallarmé. Eh, entonces sí, el espacio en blanco es el espacio de la página. El espacio en blanco puede ser el espacio en la vida. La vida está llena de espacios en blanco. Claro que sí, igual que un poema. Espacios en los que no estamos haciendo nada o perdemos nuestro ritmo de creación o caemos en un momento de somnolencia. La ensoñación no es un espacio en blanco, la ensoñación es eminentemente creativa, sobre todo para un poeta, pero hay espacios en blanco en la vida, espacios vacuos, espacios hueros, espacios en que ni siquiera recordamos qué hicimos. Posiblemente no hicimos nada. Teníamos el cerebro en frecuencia de vibración cero, espacios en blanco. La gente cuando está sapeando canales pone el cerebro en frecuencia de vibración cero. Se pone a sí mismo en una especie de estado hipnótico, por poco comatoso, muy peligroso, por cierto, ¿ah? Porque cuando el cerebro está en ese estado, en su mínimo de atención y de discernimiento, es cuando queda más expuesto a los mandatos de la publicidad, ¿verdad? A los mensajes subliminales o explícitos que la telebasura nos mete en el cerebro. Y esos mensajes están entrando en un momento en que nuestra fortaleza está sin vigías, sin ejército, sin vigías, sin alerta, porque estamos casi dormidos, estamos embobados, estamos idos, son espacios en blanco. Cuando un actor tiene un problema de memoria en escena o un músico se dice que tuvo un blanco de memoria, se dice, tuvo un blanco de memoria. Tocó muy bien la pieza, pero tuvo un blanco de memoria en el segundo movimiento. Bueno, eso es precisamente. Entonces, hay espacios en blanco en la vida, sí, por supuesto que sí, y a un nivel más grande. Hay grandes capítulos de nuestra vida, incluso largos segmentos que los vemos hacia atrás y nos dicen, caramba, es que esto fue como un espacio en blanco. Yo no viví esta parte de mi vida. ¿Qué estaba haciendo? Se me voló el alma del cuerpo. Yo no viví esto. Veo para atrás y lo que veo es un hueco blanco. También existe eso. Muy perturbador, ¿verdad? Entonces, esos espacios en blanco se pueden interpretar en diversos niveles. Y bueno, amigos, precedido por un traguito de Coca-Cola, si ustedes me lo permiten, ya estamos. Pasamos a la última estrofa, en la que Nelita vuelve a las anáforas con dos esta vez en la estrofa.
Que los péndulos de mi reflexión inconforme no detengan sus murmullos, que salpiquen de arte y de metáforas edificios y parques, convertidos en conjuros sensibles, capaces de estremecer el cemento que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Es evidente que en este poema hay una pugna tremenda contra el fenómeno del urbanismo deshumanizante, contra la jungla de asfalto, contra la ciudad típicamente diseñada por ingenieros y no arquitectos. En el caso de San José es triste decirlo. San José es una ciudad muy fea porque no fue primordialmente construida, soñada, para usar el término de Nelly, no fue diseñada, construida, planeada por arquitectos, sino simplemente por ingenieros. Entonces salió muy chata, muy plana, muy ñoña. Algunos edificios son bellos, tenemos un par de cuadras que se salvan, sí, 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 pero es muy poco, es muy poco, es muy poco. Y bueno, para colmo de males, los edificios lindos que teníamos los destruimos inmisericordiamente, ¿verdad? Inmisericordiamente. Y eso después de que ya se había aprobado la ley de patrimonio nacional, es decir, transgredieron. Y no como lo hace Nelita poéticamente, no. Hubo transgresores que demolieron edificios que tenían un valor patrimonial. Eso tiene que ser castigadísimo por la ley. Pero bueno, entonces el poema alude a la deshumanización del mundo urbano. Que los péndulos de mi reflexión inconforme, ahí hay un efecto sonoro muy lindo, de mi reflexión inconforme, de mi reflexión inconforme. Y todo es producto de la magia de las is y de las os. Mi reflexión inconforme es io, e. Mi reflexión inconforme. Eh, el esquema vocálico, por así decirlo, es io. Mi reflexión inconforme, io. Eso es lo que constituye la música de esas dos palabras, por eso suenan tan bien acopladas. Mi reflexión inconforme, el esquema vocálico aquí es io en ambos casos. Reflexión es una palabra que evidentemente va de la I a la O y inconforme va de la I a la O. Entonces Nelita pone juntos dos palabras que tienen el mismo esquema sónico, el mismo esquema sonoro o musical, io. Por eso suenan tan lindas. Y de nuevo, esto demanda una gran poeta, ¿verdad? Una gran poeta. Que los péndulos de mi reflexión inconforme no detengan sus murmullos. Ah, atención, atención, son murmullos. Los péndulos no gritan, no vociferan, no emiten órdenes, dictámenes, mandatos. No, no, no. Susurran, susurran, pero son susurros muy insidiosos. Es una vocecita ahí. Ya estoy usando mucho las sibilantes insidiosas. Susurros insidiosos. Estoy ya como Racine. Caramba, tal vez debería ponerme a hacer poesía. Nunca he hecho poesía yo, por cierto. Por eso la adoro y la amo tanto, porque justamente nunca he puesto mis sucias manos sobre ella. He cultivado todos los géneros imaginables, pero no la poesía. Aunque mi tesis de grado de estudios culturales franceses es sobre la poesía francesa, vean qué cosas de la vida. Ay, Dios santo, no. La poesía yo se la dejo a los poetas. Entonces, esos péndulos generan murmullos. Los murmullos son cosas que se dicen al oído típicamente. Es algo muy erótico. El murmullo demanda una gran proximidad física, demanda intimidad, demanda cercanía. Es algo que se dice, que se musita al oído, se dice al oído, pero puede ser tremendamente potente. Caramba, lo sabemos en el campo del erotismo y la sexualidad. Hay ciertas cosas que dichas al oído son tremendamente excitantes. No lo serían gritadas o vociferadas con un megáfono, pero dichas al oído son muy excitantes, claro. Y sigue conjurando, sigue deseando, Nelita, que esos péndulos y sus murmullos salpiquen de arte y de metáforas, edificios y parques. Nelita sueña con una ciudad de belleza, con una ciudad poética, la ciudad poema. He ahí la gran quimera de su texto.
la creación imaginaria de una ciudad poema, de una ciudad guión poema, hecha de metáforas, hecha de arte, una ciudad poema. Y sí, con los parques no se equivocan, Elita, porque hay parques, en Costa Rica no, o casi no, pero en todas las ciudades del mundo hay parques temáticos que abordan temas diferentes, la paz, o la niñez, o la poesía, o la música, o la naturaleza. Son parques en los que todos los elementos están dispuestos y orquestados para tocar un tema particular, por eso se llaman parques temáticos. Eh, en Costa Rica nos hacen falta de manera terrible, ¿verdad? Pero sí, existe la posibilidad de parques temáticos. Y bueno, cuando sueña con una ciudad hecha de poesía, básicamente Nelita suscribe a lo que André Malraux, el autor de La condición humana, gran escritor francés del siglo XX, gran novelista y ministro de Cultura durante muchos años de Charles de Gaulle, eh, lo que Malraux llamaba el museo imaginario. Malraux soñaba, bueno, son los soñadores, qué dicha que existen, ¿verdad? Qué dicha que los tenemos. Malraux soñaba con construir una ciudad que fuese museo, una ciudad en que incluso las cosas más funcionales, más pragmáticas, un semáforo, por ejemplo, un signo de alto en el camino, una acera, un árbol en una esquina, en que todo fuera puesto con criterio estético, que viviésemos rodeados de belleza, que viviésemos más que rodeados, inmersos como en un líquido amniótico de belleza, como un enorme útero, una especie de sí, fantasía de regresos ad uterum, si quieren, un enorme útero que fuera todo el bello. No, no vallas publicitarias abominables anunciando Adidas o Rolex o pollos pipasa, no, 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 no verjas abominables, no, 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 portones enrejados, cortinas de acero, qué horror, de anuncios de Panadol y de chifrijos y de la Pilsen y balcón chicharronero y jardín cervecero y el burdel y el otro lugarejo con luces de neón vulgarcísimas. No, 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 no. Malraux soñaba con una ciudad construida con un criterio estético por uno o varios artistas, de manera que en cualquier dirección que uno mirase hubiese belleza, que la ciudad fuese un museo habitable, un museo funcional. Atención amigos, yo sé que lo que les estoy diciendo suena imposible, suena impracticable, y fíjense que suena impracticable, pero yo sí creo que se puede hacer. Yo sí creo que se podría hacer, pero la ciudad que está más lejos en el mundo de pensar en esos términos es San José de Costa Rica, por desgracia. París tiene largos segmentos de la ciudad que son prácticamente museos. Washington, D.C., donde hay perspectivas de gran alcance. Entre el Capitolio, el obelisco y el monumento a Lincoln, con la Casa Blanca a mano derecha, en esa dirección, hay kilómetros. Hay una noción de paisaje urbano, de paisajismo urbano o de paisajismo arquitectónico o de espacio arquitectónico. Son ciudades planeadas a larga escala, a gran escala, para generar un paisaje arquitectónico. En Francia, si uno se pone ahí entre las piernitas del Arco del Carrusel, que queda a la salida del Louvre, entre las piernitas del Arco del Carrusel, que es muy lindo, ve a lo lejos, en la misma dirección, en línea recta, ve el Arco de Triunfo. Y por debajo del Arco de Triunfo, a muchos más kilómetros de distancia, ve el Arco de la Défense, que es la parte ultramoderna de la ciudad. Entonces hay tres arcos que articulan toda esa enorme avenida, toda esa enorme línea recta, está en línea recta y cuando uno los ve así, se contienen unos a otros, como cajitas dentro de cajitas, como las matrioshkas, las muñequitas rusas, ¿verdad? Uno abre uno y sale la otra, y de la otra sale la otra, y de la otra sale la otra. Entonces, cada arco se convierte en marco del otro cuadro, del otro cuadro, dijo, del otro marco, del otro arco. Entonces, el arco del carrusel, por debajo de él vemos el arco de triunfo y detrás de último, pero es el más grande, por eso no se esfuma, el arco de la concordia. Entonces son tres arcos. Y hay montones de perspectivas así. Y en Washington, D.C., caramba, en Costa Rica pudimos haber tenido paisajismo arquitectónico. Les pongo un ejemplo. Nosotros tuvimos esa esquina
donde era la Biblioteca Nacional, la que se demolió en 1970, eh, por orden de José Joaquín Trejos Fernández. Fue en la lamentable administración de José Joaquín Trejos Fernández que se firmó la demolición de la antigua Biblioteca Nacional, que era un edificio bellísimo y muy ecléctico, muy ecuménico. Era un edificio que era al mismo tiempo renacentista, con elementos barrocos y con elementos coloniales. Entonces era muy heterogéneo, era muy sincrético, unía estilos muy diversos. Bellísimo edificio. Lo votaron miserablemente por $10,000, perdón, por 10,000 colones se compró esa propiedad. En el 69, los dueños del parqueo adquirieron esa propiedad por 10,000 colones. Estamos hablando de 1968, habrá sido 67 por ahí. Y ya en el 69 comenzaron la demolición, ¿verdad? Ya cuando entró Figueres en el 70, ya había sido demolida la biblioteca o estaba en proceso de ser demolida. Para colmo de males, de una manera cruel, cruel diría yo, e irónica, dejaron el murito externo del cochino parqueo, ¿verdad? Ese murito lo dejaron, estaba enchapado, tenía enchapaduras muy bellas, no lo dejaron en piedra pelada, pero lo dejaron ahí para que sirviera de pretil, de límite del parqueo, como hicieron también con la Casa de los Leones en el Paseo Colón, la que estaba al frente del antiguo Asilo Chapuí. La Casa de los Leones, que fue la sede del Liceo Franco Costarricense desde su fundación en el 68 hasta 1976. Era una casa espléndida. Ahí en el 76 el Franco se fue para la horrible instalación que tiene hoy en día allá en Tres Ríos, en Concepción de Tres Ríos. Pero esa casa era hermosísima, ¿verdad? Fue derribada sin escrúpulos y de nuevo para hacer un indecente parqueo. Y de nuevo dejaron el murito externo como un melancólico memento mori. Un memento mori, un recordatorio de muerte, como algo. Aquí quedó algo muy bello, pero desapareció. Si hubieran traído abajo a los muritos también, por el amor de Dios, si estaban en el ánimo de devastar una ciudad, que devasten los muritos también. Entonces, ambas construcciones sufrieron igual suerte. Pero lo que les quería decir, desde esa esquina de la Biblioteca Nacional, nosotros hubiéramos tenido un paisaje arquitectónico, porque viendo hacia el norte, habríamos tenido el bello edificio metálico. Luego, la bella Biblioteca Nacional, viendo hacia el sur el bello cine Variedades, que es patrimonial. Y si seguimos viendo hacia el sur, un poquito hacia la derecha, la parte de atrás del Teatro Nacional. Eso ya constituye un bello ámbito arquitectónico. La parte de atrás del Teatro Nacional, con su estilo barroco renacentista, el cine Variedades, que es muy bello, la Biblioteca Nacional y el edificio metálico. Pero destruimos el que era el eje de ese ámbito acotado arquitectónico que era la biblioteca. Entonces ya los otros elementos quedaron inconexos. No tienen tejido conectivo, digamos, están completamente aislados, no dialogan entre ellos. Bueno, eso hicimos con nuestra ciudad. Pero Nelita conjura y desea, ¿verdad?, que las salpicaduras de arte llenen toda la ciudad, que la ciudad se llene de metáforas, de edificios y de parques. Ya les mencioné la quimera de André Malraux, ¿verdad?, de la ciudad museo, del museo imaginario, como le llamaba él. Es una quimera, digámoslo, es una utopía o una entelequia, que significa una especie de utopía, pero hasta más utópica que una utopía. Entonces Nelita nos dice que todo eso, ¿verdad? Los péndulos de mi reflexión inconforme, que se conviertan en conjuros sensibles. Ahí claramente explicita su intención. Esto es un conjuro, un deseo muy, muy intensamente formulado, que se conviertan en conjuros sensibles. Sensibles sí, porque tocan a lo sensitivo, a la vista, al tacto, al olor, al color, a la forma, a la textura. Sí, en conjuros sensibles capaces de estremecer el cemento, ese cemento túrgido, rígido, tieso, cemento. Cemento, palabra horrorosa. Y la palabra cementerio es simplemente un montón de cemento. Cuando la palabra panteón, camposanto o graveyard en inglés,
Son cosas tan bellas. Son palabras sinónimas, pero no crean, los sinónimos no existen realmente. La sinonimia es una ficción semántica. No hay palabras sinónimas. No es lo mismo un panteón que un cementerio. No connotan, ni denotan, ni evocan lo mismo. Designan el mismo objeto, sí, pero otro tipo de objeto. Un cementerio es un montón de cemento, punto. Un graveyard es un jardín de tumbas. Ah, caramba, esa es otra noción, ¿verdad? Y pasan por sinónimos, pero designan cosas, designan lo mismo, pero evocan cosas muy diferentes. Por eso les digo, desconfíen de la sinonimia. No hay dos palabras que signifiquen exactamente lo mismo, o que vengan con la misma carga semántica, más bien. Entonces sí, que todo eso, que sus péndulos de reflexión sean capaces de estremecer el cemento, que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Es decir, los seres humanos nos hemos mineralizado, nos hemos encementado, nos hemos petrificado, y la ciudad moderna es una especie de selva pétrea, de selva de piedras, de monolitos enormes, ¿verdad? Sin ninguna particularidad arquitectónica. Son como un esperanto de la arquitectura. Son edificios que hablan todos el mismo idioma. No hay algunos que sean coloniales, los barrocos, renacentistas, medievales, románicos, góticos churriguerescos, góticos flamígeros. No, no, no. Le Corbusier, estilo Bauhaus, modernistas como Gaudí. No, no, no. Todos son los mismos cuadros, los mismos cajones cuadrados y abominables. Y no quiero referirme al moderno edificio de la Asamblea Legislativa porque ahí voy a reventar en improperios, que es el edificio más feo de la CONCACAF. Esa cochinada, esa porquería que está ahí, que tiene, como único efecto logró pigmeizar e invisibilizar el maravilloso castillo azul, ¿verdad? Y la antigua asamblea que tenía su dignidad, ese cajón de leche que pusieron ahí, no sé, no sé en quién estaban pensando, no sé qué pensó el arquitecto, no quiero enterarme quién era. Qué horror, qué horror. No solo es feo, es que afea todo en torno a él. Lo que es más, invisibiliza, tapa, pigmeiza, enaniza cosas tan lindas como el Castillo Azul, que fue la embajada de los Estados Unidos un tiempo, fue la residencia del jefe del Parlamento, del presidente del Parlamento, fue muchas cosas, ¿verdad? Durante mucho, mucho tiempo. Y la antigua asamblea, y había otras casas por ahí de gran mérito. Bueno, pero el cajón de leche las invisibilizó, y así es Costa Rica y así nos movemos, ¿verdad? Sin el menor criterio estético. Un búnker impenetrable, ¿verdad? Siniestro. Un edificio que sería como hecho por parlamentarios, por congresistas, por asambleístas que temiesen ya la inminente invasión de la horda enfurecida, una especie de enorme búnker, una especie de panic room, de enorme desconexión, impenetrable, hermético, inaccesible. Son nociones completamente ajenas a la idiosincrasia y a la sensibilidad costarricense, completamente ajenas. Es un enorme panic room, es un enorme búnker. Es el tipo de edificio que fabrican congresistas que prevén alzamientos en armas muy sangrientos y muy violentos. Solo así se concibe esa propuesta, entre comillas, arquitectónica. Solo así se concibe. Pero bueno, muy bien, el poema termina de manera soberbia. Ese cemento que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Nos hemos convertido en convidados de piedra, como los de don Juan Tenorio, ¿verdad? Nos hemos encementado, nos hemos mineralizado, nos hemos petrificado, nos hemos encementado. A fuerza de vivir en una jungla de cemento, nos hemos hecho nosotros también de ese asfalto sin locura y sin magia, como lo dice Nelita. Y el poema termina con un gran sentido del ritmo, capaces de estremecer el cemento que poco a poco se fue adueñando del corazón humano y del tiempo. Las cuatro últimas palabras de los cuatro últimos versos son graves, sensibles, cemento, adueñando, tiempo. Vean qué eufónicas, cemento, adueñando, tiempo. Son palabras que tienen M's, N's muy prominentes y son todas graves. Tienen el mismo compás, la misma cadencia, cemento, adueñando, tiempo. Y el poema se cierra de manera maravillosa. Y ahí lo tienen, amigos, ahí lo tienen.
Esas las pocas palabras que les quería compartir sobre este maravilloso poema de Marianela Sáenz Mora, de Nelita, que me honro en decir que es mi amiga. Es un poema complejo, pero maravilloso. Ya lo hemos visto para arriba, para abajo, lo hemos vuelto al revés, al derecho. Ahí lo tienen, ahí se los regalo. Pueden releerlo, ahí lo tienen en el programa, está el texto. Y amigos, para todos un abrazo enorme y la gratitud de siempre por prestarle atención a mis palabras, a mis desvaríos poéticos posiblemente, a mis locuras poéticas, pero son valiosas. Un texto así es un texto formidable. Vean todo lo que se le puede sacar a un texto así. Esto no es obra de mía, ¿no? El mérito no es el del explorador del texto que va con su linterna y con su lupa. No, 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 no. El mérito es de la autora. Todo está en el texto. Simplemente hay que saber leerlo y saber descubrirlo. Leer de una manera muy suspicaz, leer muy de cerca, leer con microscopio en mano, ni siquiera lupa, microscopio. Y ahí el poema nos libra, nos entrega sus bellísimos secretos, solamente desde una enorme intimidad, desde una proximidad al texto que yo no vacilaría en calificar de erótica. Un texto así demanda una lectura erótica, una lectura muy en contacto carnal con el texto, muy cercano al texto. Y eso es todo, amigos. Muchas gracias, gracias infinitas. Eso es lo que siento y nos volvemos a escuchar con otro programa de Quédate en casa con los grandes escritores. Este, y hasta pronto entonces, amigos. Lean gran literatura, oigan bella música, gran poesía, nútranse de lo más bello, de lo mejor que hay en el enorme menú, inagotable menú de la cultura. Recuerden, como decía Hipócrates, sí, el médico Hipócrates, y como lo repetía Baudelaire, ars longa vita brevis. El arte es largo y la vida es breve. Entonces no desperdicien su tiempo leyendo cochinadas, puesto que la vida es breve, puesto que 7 vidas consecutivas como los gatos, incluso 100 vidas, no nos van a permitir leer todo lo bello que se ha escrito en la historia del mundo. Seamos muy selectivos, ¿verdad? Con lo que leemos. Tratemos de nutrirnos de ambrosía, de literatura que tenga un alto contenido vitamínico y proteínico para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu no padezca de malnutrición, de inanición y eventualmente perezca. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias.